Hola, soy Armin Flores, ingeniero industrial y docente catedrático, más de 11 años en las mejores universidades de Bolivia. En esta oportunidad te voy a enseñar la factorización. Desde qué es la factorización, cuál es su uso, cuáles son las aplicaciones principales, y vamos a resolver los 10 casos de factorización haciendo ejercicios paso a paso en mi pizarra de forma muy detallada. Espero que me acompañes en todo el video. Y sin más, empezamos. Bien, vamos a ver, para empezar, qué es la factorización. Para esto vamos a recordar que la factorización también se conoce como la descomposición factorial y se refiere a encontrar los factores que se hayan multiplicado a partir de un producto dado. Por ejemplo, para que se entienda, miren, un ejemplo en aritmética tenemos el 6. El número 6 es lo mismo que hacer una multiplicación indicada de 2 por 3. El 2 es un factor, el 3 es un factor. Cuando hablamos de números, decimos que son factores primos. Son dos números primos que multiplicados tienen esta cantidad. Factorización de expresiones algebraicas se refiere, por ejemplo, que a partir de una expresión como esta, vean que tenemos dos factores en esta expresión. Un factor sería este y este sería el otro factor. Como sabemos multiplicar, podríamos aplicar la distribución del producto respecto a la suma, distribuyendo, y tendríamos que esto es igual a al cubo, más por más da más a por b, a b. En factorización vamos a ir de atrás adelante al momento de que a partir de tener una expresión algebraica, nos va a interesar encontrar qué factores se han multiplicado para obtener esa expresión. El procedimiento para ir de atrás adelante es diverso y se divide en 10 casos comunes, los cuales les voy a explicar con ejercicios paso a paso, haciendo en cada caso un ejercicio sencillo y un ejercicio complejo. Entonces pasaremos a ver lo que es la factorización de un monomio. Por ejemplo, cuando tenemos esta expresión 12xy al cuadrado. La parte numérica podemos encontrar simplemente utilizando los números primos y descomponiendo 12 y nos recordamos de los factores primos que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etc. La característica de estos números primos son que solo pueden dividirse entre la unidad y entre sí mismo. Entonces vamos a ir probando. Miren, 12 entre 2 se pueden sacar mitades, 2 entre 2, 6. Todavía se pueden sacar mitades probando los factores primos. Tendríamos 6 entre 2 a 3, tercera, 1. Llegamos a 1 y ya está descompuesto en sus tres factores primos. Entonces podríamos decir que el 12 es 2 por 2 por 3 multiplicado por x multiplicado por y por y. Y por y al cuadrado. Entonces tenemos una descomposición factorial de un monomio. Pero ahora vamos a realizar la descomposición factorial para polinomios, para expresiones algebraicas en general. Pero antes de empezar con los 10 casos, vamos a recordar y mencionar algunas aplicaciones de la factorización. Entonces, en cuanto a las aplicaciones, nos vamos a dar cuenta que la factorización es una herramienta muy importante, ya que nos permite desde el álgebra, por ejemplo, en el álgebra, trabajar con simplificación de fracciones algebraicas. Nos permite, por ejemplo, también resolver ecuaciones de una manera rápida y sencilla.
¿no? Ecuaciones no solo de primer grado, ¿no? Ecuaciones de segundo grado, ecuaciones de tercer grado, e incluso ecuaciones de grado superior. En trigonometría, por ejemplo, nos permite demostrar las identidades trigonométricas, las ecuaciones trigonométricas también. Su principal aplicación es en el cálculo, ya que dentro del cálculo nosotros llevamos límites, derivadas e incluso integrales. Los límites se hacen mucho más sencillos cuando nosotros, mediante la herramienta de la factorización, podríamos simplificar un poco la expresión algebraica para después aplicar las propiedades. También en geometría, por ejemplo, cuando nosotros encontramos las raíces de una ecuación cuadrática o cúbica, que se hacen sencillamente con factorización. Las derivadas tienen gran aplicación en el campo laboral, en la vida práctica, ya que nos permiten optimizar modelos matemáticos, ya puede ser maximizar o minimizar. Las integrales igual en áreas como arquitectura, ingeniería civil, donde necesitamos optimizar superficies, etcétera. Pero vamos a poder hacer los límites, las derivadas, las integrales y todo lo referente al cálculo cuando recordemos bien lo que es la factorización. He visto en estos años que he trabajado como docente en la universidad que muchos estudiantes repiten esa materia de cálculo 1. ¿Por qué? Simplemente porque se pasan algo que es tan importante como la factorización y no pueden aplicar los conceptos de límites, no pueden derivar e integrar, simplemente por falta de conceptos necesarios como es la factorización. Entonces, ahora sí empezaremos con los 10 casos. Vamos a empezar con el caso 1. Y estoy rodando, tenemos esto, ¿no? He preparado un formulario en base al cálculo, al libro de álgebra de Baldor, de los 10 casos, y lo he redactado y lo estoy poniendo en la descripción de este video. Si quieren bajarse todos los casos, las fórmulas, pueden bajarse. Entonces empezaremos con el caso 1, que es el factor común. El caso 1 se divide entre el caso 1A y el caso 1B. Empecemos con el caso 1A, que es el factor común monomio. Entonces, se busca uno o varios factores comunes en todos los términos del polinomio y se coloca como factor de un paréntesis dentro del cual se escriben los cocientes de cada término al dividirlos entre el factor común. En general, si hablamos de expresiones algebraicas A, B y C, lo que tendríamos que hacer es aplicar, como dice aquí, una fórmula general. Bueno, entonces, para que se entienda, vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo, empezando por este. Vamos a factorizar esta expresión. Vamos a poner ejemplo del caso 1A, que tenemos 10x al cuadrado menos 5x más 15 al cubo. Diré x al cubo. Entonces, lo que dice es que tenemos que buscar todo lo común entre estos términos o estos monomios de la expresión algebraica. En cuanto a los números, miren, tenemos 10, 5 y 15. Si recordamos lo que hemos hecho hace un momento, podríamos saber que el 10 es lo mismo que hacer 2 por 5. X al cuadrado menos 5x más el 15 es 3 por 5. 3 por 5. Y ahí está la x al cubo. Como ven, tenemos 5, 5, 5. Hay algo común entre los tres, que es el número 5. Entonces, podríamos asegurar que el 5 se coloca como un factor fuera del paréntesis. Otra forma también de hacerlo directamente sin hacer este paso es pensar en un número al que puedan dividir, puedan hacer una división exacta, todos los coeficientes de la expresión algebraica. Miren, 10 entre 5 se puede, 5 entre 5 se puede y 15 entre 5 se puede.
En cuanto a las letras, miren, aquí hay X por X, X y X por X por X. Nos damos cuenta que en los tres términos hay X, hay una X en común, entonces 5X sería lo común. Y lo siguiente que dice la fórmula, miren, tenemos que, ya hemos sacado la expresión algebraica común, pasamos a dividir cada expresión entre lo común, ¿no? Como dice aquí, AB entre A. En este caso tenemos 10X al cuadrado entre 5X, 10 entre 5 es 2. X al cuadrado entre X, por teoría de exponentes sabemos que los exponentes se restan en una división, entonces sería 2 menos 1, 1, entonces tenemos 2X. Menos entre más da menos, 5X entre 5X da 1, y más entre más da más, 15X al cubo entre 5X, 15 entre 5 a 3, X al cubo entre X a la 1, tenemos X al cuadrado, restando los exponentes. De esta manera hemos utilizado el factor común monomio, ¿no? Tenemos el monomio que es común, sería el 5X, y se llama factor común monomio porque es lo común que hay entre toda la expresión algebraica. Vamos a hacer otro ejercicio del caso 1A. Estoy usando para hacer otro ejemplo. Y si tienen dudas, pueden dejarlo en el comentario. Yo con gusto voy a revisar este video en mi canal y voy a responder a todos los comentarios que vea más abajo. Entonces empezamos con el segundo ejercicio del mismo caso. Por ejemplo, tenemos 18 mxy al cuadrado menos 54 m al cuadrado x al cuadrado y al cuadrado más 36 my al cuadrado. En estos casos, como ven, ya es un tanto más complejo porque estamos trabajando con números grandes. Lo primero que vamos a hacer para encontrar el factor común entre los coeficientes es descomponer en factores primos cada coeficiente. Casi siempre es el número menor entre los tres, ese es el número al que puedan dividir los tres, pero vamos a hacerlo descomponiendo en factores. Entonces, ponemos el 18 y nos recordamos de los números primos, probando primero con el 2, si no se puede con el 3, con el 5, con el 7 y avanzando. Entonces, mitades se puede, mitad de 18, 9, de 9 no se puede mitades, tercera, 9 entre 3 a 3, tercera de 3, 1. Lo mismo para el 54. Podríamos sacar mitades, 27. De 27 se puede sacar la tercera, que sería 9. Tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. Para el 36, lo propio. Sacamos mitades, 18, mitades 9, tercera de 9, 3, tercera 1. Ya están descompuestos los coeficientes. Ahora vamos a ver lo común. Miren, aquí hay un 2, aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Ese 2 es algo común. Hay un 3, hay un 3, hay un 3. Hay otros 3, hay otros 3 y hay otros 3. Nada más se repite en los tres casos. Entonces ya sabemos que el factor común entre los coeficientes es 2 por 3 por 3. 2 por 3 por 3, 2 por 3 por 3. 3 por 3, 9, 9 por 2, 18. Entonces, el número 18 es un número al que puedan dividir los tres coeficientes. En la parte numérica vamos a analizar, en la parte literal, diré, vamos a analizar. Aquí hay una m al cuadrado y aquí hay una m. ¿No? Como aquí hay m al cuadrado, sabemos que por lo menos una m hay en los tres en común y voy a poner m. Otra forma de hacerlo directo es, si encontramos la misma letra en todos los términos, anotamos en el factor común la letra, pero con el exponente menor. Miren, exponente 1, exponente 2, exponente 1, entre el menor, que sería 1. X, X, y aquí no hay X. Como en el tercer término no hay X, entonces X no es una variable común. No entra
en el término o factor común. Y al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado. Los tres tienen y al cuadrado, entonces lo común sería y al cuadrado. Abrimos el paréntesis y hacemos la división como dice la fórmula, ¿no? Después de encontrar lo común, hacemos la división de cada uno entre lo común. Entonces vamos a hacer 18mxy al cubo dividido entre 18my al cubo. 18 con 18, m con m, y al cuadrado con y al cuadrado. Y nos quedaría x simplemente. Menos entre más da menos. 54 entre 18 a 3. Y tenemos m al cuadrado entre m, queda una sola m porque estamos restando los exponentes. X al cuadrado entre 1, quedaría simplemente x al cuadrado. Y al cuadrado entre y al cuadrado da 1. Más entre más da más. 36 entre 18 a 2. M con m se simplifica y al cuadrado con y al cuadrado se simplifica. Y tendríamos ya factorizada la expresión en dos factores. Ya, este es el caso 1A. Pasaremos al caso 1B. Si hasta el momento estás entendiendo bien todo esto, te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones porque cada que cree un nuevo video, suba más contenido a mi canal, te va a avisar, YouTube te va a avisar y vas a poder ver mis nuevos videos. Aparte, recordarte que esto lo hago solo con el objetivo de ayudar. Y ahora te toca ayudar a ti. Podrías compartir este video en los grupos, en tus redes sociales, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para que más personas se beneficien de esta explicación detallada. Entonces, vamos a hacer el factor común polinomio. Factor común polinomio. Similar al anterior, ¿no? Pero se busca un polinomio en común. En general se encuentra el polinomio multiplicado por otro factor, más el mismo polinomio multiplicado por otro factor. Se saca el polinomio y se pone la suma de los factores que quedan. Es muy sencillo viendo esta formulita que se os ha hecho. Y vamos a hacer el caso 1B. Por ejemplo, tenemos 2x por a menos 1 menos y por a menos 1. En este caso estamos reconociendo muy fácilmente que hay un polinomio común. En esta parte de la expresión tenemos el polinomio común a menos 1. En esta parte a menos 1. El polinomio es a menos 1, lo voy a sacar afuera. ¿No? O voy a poner un paréntesis porque estamos hablando de todo el polinomio, ¿no? Si lo dejo sin paréntesis, pareciera que solo el menos 1 estaría multiplicando lo demás. Hay que tener en cuenta eso. Por eso aquí en la fórmula se los he puesto con paréntesis. Estoy sacando el polinomio con sus paréntesis y luego estoy abriendo otro paréntesis y me queda simplemente anotar lo que ha quedado. ¿No? En este caso ha quedado 2x y en este caso ha quedado menos y. Menos y. Ya tenemos la factorización de esta expresión en dos factores. Y para comprobar si hemos hecho bien, siempre les recomiendo que después de factorizar, apliquen la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, haciendo esto así. Luego, el segundo término con los dos. Hacen si quedan términos semejantes, hacen la suma y todo. Y tienen que llegar a la misma expresión algebraica. Ya, este es el caso 1B. Y podríamos pasar a hacer otro caso, ¿no? Donde igual un caso sencillo. Por ejemplo, tenemos x más 2 multiplicado por x menos 1 menos x menos 1 multiplicado por x menos 3. Vamos a hacer este otro ejemplo más del caso 1B y vamos a buscar lo común. Miren, tenemos igual aquí x menos 1 es el polinomio común. Vamos a ponerlo con sus respectivos paréntesis. Vamos a abrir otro paréntesis. Como esto está también en paréntesis, nos conviene un corchete, un paréntesis rectangular.
Y vamos a escribir lo que ha quedado. En este caso ha quedado x más 2 menos x menos 3. Cerramos el corchete y tenemos eso. Podemos aquí simplificar algo, ¿no? Podríamos copiar esta parte, el primer factor, y poner x más 2, menos por más da menos x, menos por menos da más 3. Menos por menos da más y quedaría ahí más 3. Aquí más x con menos x se simplifica y tendríamos que el resultado es x menos 1 multiplicado por 2 más 3, 5. Puedo poner aquí el 5 directamente, ponerlo por aquí, por esta parte. 5x menos 1. De esa manera se ha simplificado. Ahora vamos a pasar al caso 2. Si algo no se está entendiendo, ya saben, pueden dejarme comentarios en este video. Yo con gusto voy a aclarar sus dudas. Ya antes de continuar, les recomiendo ver el álgebra de Baldor si quieren practicar, ¿no? El ejercicio de la página del álgebra de Baldor 145, el ejercicio 89. Para el caso 1A y para el caso 1B de la página del álgebra de Baldor, el ejercicio de la página 146, el ejercicio 90. Pueden resolver en sus casas a modo de practicar los ejercicios de álgebra de Baldor, comprobar al final del libro están las respuestas, y si algunas respuestas no pueden llegar, igual me dejan en comentario y me dicen qué ejercicio ha sido y en qué problema han tenido en ese ejercicio. Vamos a pasar al caso 2. Ya hemos hecho varios ejemplos del caso 1, pasamos al caso 2. Ejemplos, caso 2, voy a empezar. Y pasaremos al caso 2. El caso 2 es similar al caso 1, pero ya estamos hablando del factor común por agrupación de términos. Es una combinación del caso 1A y el caso 1B. La agrupación puede hacerse generalmente de más de un modo, con tal que los términos que se agrupen tengan un factor común, siempre que las cantidades que queden dentro del paréntesis en cada grupo sean exactamente iguales. En general, miren, tenemos 4 términos. De los 4 estamos escogiendo los 2 primeros, por ejemplo. Estamos sacando lo común que es C, como en el caso 1. ¿No? Quedaría C por A más B. En los siguientes 2 estamos sacando la D como factor común y queda A más B. A más B. Luego, miren, este es el factor común polinomio, caso 1B. Estamos sacando lo que es común A más B estamos sacando afuera como un factor y copiando lo que ha quedado en el siguiente factor. O sea, si sabemos hacer el caso 1, el caso 2 es muy similar y lo vamos a poder también realizar. Para eso hacemos ejemplos del caso 2. Factor común por agrupación de términos. Vamos a hacer algo sencillo primero. Por ejemplo, vamos a hacer el X multiplicado por A más, vamos a hacer X, AX más BX más AY más BY. Aquí está bien sencillo de distinguir, ¿no? Aquí hay X y aquí también hay X. Aquí hay Y y también aquí hay Y. Vamos a agrupar estos dos primeros términos y estos dos también. X y X, lo común es X sale afuera, queda adentro AX entre X, A. BX entre X, B. Más. Aquí lo común es Y, tendríamos A más B. A más B es un polinomio común, lo sacamos afuera como el primer factor y ponemos dentro del paréntesis del segundo factor lo que ha quedado, que sería X más Y. Tal como dice la fórmula, ¿no? Vamos a ir a un ejemplo un tanto más complicado y vamos a hacer esta agrupación. En una parte del texto que se los he puesto aquí como explicación, dice que hay más de una manera de agrupar. Entonces vamos a hacer este ejemplo donde tenemos 3AX menos 3X más 4Y
menos 4ay. Miren que si nos memorizamos en agrupar los dos primeros y los dos segundos, puede que no salga algo común al final. Vamos a probarlo. Miren, entre estos dos términos, lo común podríamos decir que es el 3x. 3x, 3x. ¿Qué queda? 3ax entre 3x. Tendríamos a. Menos entre más da menos. 3x entre 3x da 1. Aquí podríamos hacer lo mismo, ¿no? Miren, hay un 4. Hay aquí hay 4, aquí también hay y. Más, podríamos hacer lo común 4y. 4y entre 4y da 1. Menos entre más da menos. 4ay entre 4y tendríamos a. ¿No? Tendríamos este caso en el que el polinomio es muy parecido, miren, a menos 1 y 1 menos a. ¿No? Lo que podríamos hacer ahora simplemente es corregir esta agrupación, pero factorizar con el signo negativo, ¿no? Para que salga algo muy similar. Entonces, a veces podríamos hacer de esa manera y la otra manera también lo voy a resolver enseguida. En vez de factorizar el más 4y, factorizaremos el menos 4y. Entonces tenemos más 4y entre menos 4y, menos 1. Menos 4ay entre menos 4y, menos entre menos da más. Y si ordenamos esto un poco, tendríamos algo así. A menos 1, menos 4y por el positivo lo traemos adelante, el negativo lo traemos atrás, lo llevamos atrás, es el orden de los sumandos, no altera la suma. Y ahora tenemos un polinomio común, miren. A menos 1, a menos 1. Copiamos el a menos 1 como el primer factor y abrimos otros paréntesis para anotar lo que ha quedado. 3x menos 4y. De esa manera hemos factorizado con la agrupación de términos. Es una combinación del caso 1a y el caso 1b. Otra manera de hacer esto, sin tener que factorizar el signo, podríamos hacerlo así también. Miren. Podríamos elegir este término con este otro. No podríamos elegir estos dos. En estos dos términos, miren, lo común es a. Solo la a. Entonces podríamos sacar la a fuera del paréntesis y hacer la división. 3ax entre a, 3x. Menos 4ay entre a, menos 4y. Ahora podríamos ver esto, miren. Menos 3x más 4y. En este caso, lo único que nos quedaría sería factorizar el signo. No podríamos poner el menos 1 o menos simplemente, el 1 está de más. Si quieren poner menos, entonces, es como si estuvieran sacando un menos 1. Menos 3x entre menos 1, 3x. Más 4y entre menos 1, menos 4y. ¿No? Aquí otra vez hay un polinomio común que sería todo lo que está dentro del paréntesis. Lo sacamos afuera, 3x menos 4y. Y anotamos abrimos otro paréntesis con lo que ha quedado, que sería a menos 1. Y llegamos al mismo resultado en menos pasos. Y comprobamos que es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Porque en una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Simplemente está a menos 1 está adelante y aquí a menos 1 está atrás. Es lo mismo. Entonces hay dos maneras. Lo importante es saber qué agrupar. Y para reconocer que estamos hablando del caso 2, normalmente la cantidad de términos es una cantidad par. Una cantidad par. Por ejemplo, pueden ser 4 términos, 6 términos, 8 términos. Para esto, igual que en el caso 1, les recomiendo revisar en el álgebra de Baldor la página 148 a 149, esas dos páginas del álgebra de Baldor, y hacer los ejercicios propuestos con número 91. ¿No? Ejercicio 91. En el álgebra de Baldor van a ver que en esta página está el ejercicio 91, en estas páginas,
Y en ese ejercicio hay muchos ejercicios para resolver y al final están sus respuestas. Si no llegan a una respuesta, simplemente me dejan ese ejercicio que no han podido en comentarios. Yo con gusto les voy a indicar. Pasamos al caso 3. El caso 3 se llama trinomio cuadrado perfecto. Ya vamos a jugar lo que tenemos hasta ahora. Y si no se han suscrito todavía al canal, les recomiendo que se suscriban, ¿no? Caso 3, trinomio cuadrado perfecto. Lo primero que se hace en este caso es ordenar de forma ascendente o descendente con respecto a una letra, ¿no? La característica principal es que el primero y el tercer término son cuadrados perfectos, positivos. Y el segundo término es el doble producto del primero por el tercero, que puede ser positivo o negativo. Entonces, miren, esta fórmula es la que nos ayuda bastante, la voy a copiar aquí. Dice, esta fórmula también la hemos visto en productos notables, ¿no? Caso 3, que se llama trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo es el cuadrado de una suma de expresiones algebraicas. ¿No? Si este signo es negativo, aquí va a aparecer un negativo. Es lo mismo, ¿no? A al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado igual a menos b al cuadrado. Y esto que ven en el lado derecho es una expresión ya factorizada, porque sabemos que a más b al cuadrado es lo mismo que a más b por a más b. Entonces, ahí están los dos factores, ¿no? A menos b al cuadrado es lo mismo que a menos b por a menos b. Por eso es que podemos utilizar esta fórmula de productos notables para factorizar. Pero, ¿qué es lo que se hace? Miren, lo que podemos hacer cuando tengamos una expresión similar a esta, lo primero es ver que sea un trinomio. Trinomio porque tiene 3 términos. Lo segundo, ordenarlo, ¿no? En forma descendente o ascendente. Y obtener las raíces. Miren que para llegar de este lado al lado derecho, necesitamos la a solita. ¿Qué podemos hacer? Miren, sacar la raíz cuadrada del primer término, ¿no? Como la raíz tiene un índice 2, lo que podemos hacer simplemente es dividir 2 entre 2, ¿no? Por teoría de exponentes sabemos que el índice de una raíz es el denominador del exponente. A ver, para que se recuerden, miren, cuando tenemos n raíz de x a la m, esto es igual a x a la m sobre n. El índice de la raíz pasa como un denominador. Si tiene un exponente y la raíz también es 2, lo que tendríamos que hacer es dividir el exponente entre 2. Por eso es que al sacar raíz dividimos entre 2. Al cuadrado, este cuadrado entre 2 sería 1. Entonces tenemos simplemente a dividiendo los exponentes. Hacemos lo mismo con el tercer término, sacando la raíz y b, la raíz de b al cuadrado es simplemente b. Ya tenemos para anotar los valores aquí, a y b, pero nos falta comprobar algo, ¿no? Miren, nos falta comprobar que si la multiplicación de esto y además por 2 es idéntico al segundo término, a todo esto, ¿no? Si sale esta multiplicación, después de hacer la multiplicación sale un valor negativo, no estaríamos hablando de la segunda fórmula. Si es positivo, de la primera. Entonces, bien sencillo es el trinomio cuadrado perfecto, simplemente sacando las raíces del primero y del tercero y multiplicando esas raíces por 2 y tenemos la seguridad de que estamos hablando de esta fórmula. A partir de eso, lo único que nos queda es reconocer cuál es A, qué expresión es A y qué expresión es B. Entonces, lo vamos a hacer con un ejercicio. Voy a borrar toda esta explicación hasta esta parte, voy a dejar solo la fórmula y vamos a hacer un ejercicio sencillo paso a paso y luego uno más complicado. Vamos a hacer un trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, algo muy sencillo, m al cuadrado más 2m más 1. ¿Está ordenado? Sí.
¿no? Porque aquí está el exponente cuadrado a la 1 y aquí ya no hay, a la 0 se puede decir, ¿no? Hacemos lo que decía la regla, sacamos la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del tercero, raíz cuadrada de m al cuadrado, m. ¿No? 2 entre 2, 1, dividiendo exponentes. La raíz cuadrada de 1 es 1 simplemente. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Comprobar el segundo término, si es lo mismo o no. Entonces, miren, multiplicamos estos dos y además por el doble. Tenemos como resultado 2 por m por 1, 2m. Comparamos este resultado 2m con el segundo término, que está aquí. Es idéntico, ¿no? 2m es igual a 2m. Como es idéntico, estamos hablando de un trinomio cuadrado perfecto. Como aquí hay un símbolo más, el segundo término es positivo, directamente ya sabemos que tenemos que aplicar la primera fórmula, la que tiene más en el segundo término. Y lo que nos queda hacer simplemente es conocer qué es A y qué es B. Al sacar las raíces hemos encontrado el valor de A. Al sacar las raíces en el tercero hemos encontrado el valor de B. Esto es A y esto es B. Entonces lo anotamos como dice la fórmula aquí. Dice A más B. Entonces en vez de poner A yo voy a poner M más, porque este también es más. Y en vez de poner B yo voy a poner 1. M más 1 al cuadrado. Y ya está factorizado con el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio un tanto más complicado para luego pasar al caso 4. Ya vamos a hacerlo así, lo voy a borrar esto. Voy a dejar solo las fórmulas. Y tenemos otro trinomio cuadrado perfecto. X más y al cuadrado menos 2 por x más y por a más x más a más x al cuadrado. Miren que tenemos aquí un cuadrado, ¿no? Si hablamos de x más y como solo una variable, aquí está x más y a la 1, y aquí ya no hay x más y. Entonces está ordenado, no es necesario ordenar. Sacamos las raíces del primer término y del tercer término. Sacando raíces tendríamos x más y al cuadrado, su raíz, dividimos exponente entre índice, 2 entre 2 da 1, tendríamos simplemente x más y. Aquí, raíz de x más y al cuadrado, y de a más x al cuadrado, su raíz sería a más x. Probamos si al multiplicar estos dos términos y además sacar el doble producto, nos da el segundo término. Nos quedaría 2 por x más y por a más x. Y justamente comprobamos que esto que nos ha salido aquí es idéntico al segundo término. Esa es la comprobación para saber si es realmente un trinomio cuadrado perfecto. Puede haber un trinomio que no sea cuadrado perfecto, en el caso 5, caso 7 lo vamos a ver. En este caso es un trinomio cuadrado perfecto. Lo único que nos quedaría es utilizar esta fórmula, miren. Sabemos que todo esto es idéntico al primer término de esta ecuación. Pero no de esta, ¿no? En realidad de la segunda. ¿Por qué? Porque el segundo término tiene negativo, como en esta fórmula, en la segunda. No, nos queda anotar este otro miembro de la ecuación, que es a menos b elevado al cuadrado. Pero nos hemos dado cuenta que a es todo esto. Entonces voy a anotar a. A sería x más y. La fórmula dice menos, voy a anotar menos. Dice b, en vez de b voy a anotar a más x. Si lo anoto así, pareciera que solo se está restando la a. Pues no se olviden siempre de poner un paréntesis antes de un negativo. O de un positivo también, ¿no? Para no confundirse, siempre pongan paréntesis. Todo esto es a, todo esto es b, diré. Aquí está b. Y todo esto elevado al cuadrado, como decía el fórmula. De esa manera hemos
factorizado con el trinomio cuadrado perfecto. Para que practiquen, revisen la página 151 del álgebra de Baldor, el ejercicio 92. Ya ahí hay muchos ejemplos, ejercicios propuestos y sus soluciones están al final del libro, para que comprueben que están aprendiendo y están haciendo bien. Entonces, pasamos al caso 4. El caso 4 es la diferencia de cuadrados. Caso 4, diferencia de cuadrados. Y este caso también viene de un producto notable, ¿no? Que está aquí. La diferencia de cuadrados. Bien, que en una diferencia de cuadrados ya tenemos las raíces elevadas al cuadrado, se llama diferencia de cuadrados porque es una resta. Y el resultado simplemente es la multiplicación de dos factores, que se llaman también conjugados, porque es el primer término más el segundo por el primer término menos el segundo. No, el procedimiento es muy similar al trinomio cuadrado perfecto, pero mucho más sencillo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Antes anotaremos la fórmula. La diferencia de cuadrados es igual a A más B multiplicado por A menos B. ¿Ya? Entonces hacemos un ejemplo. Miren, podríamos hacer esto. 16x al cuadrado menos 25y a la cuarta. Vamos a factorizar esto con la diferencia de cuadrados. Miren, igual que hace rato, ¿no? Si sacamos la raíz del primero, ya tenemos el valor de A. Simplemente. Sacamos la raíz del segundo, ya tenemos el valor de B. Entonces sacaremos la raíz y aquí sacaremos también su raíz. Raíz de 16 es 4, raíz de x al cuadrado sería x. Estamos dividiendo 2 entre 2, 1. Menos, aquí no, 25, la raíz de 25 es 5. Y la raíz de y a la cuarta, hemos dicho dividir el exponente entre el índice. 4 entre 2, a 2. Entonces teníamos y al cuadrado. Entonces, se dan cuenta que al hacer las raíces de los dos términos, estamos encontrando el valor solo de A y solo de B. Entonces, miren, esto había sido A y esto había sido B. A y B. ¿No? Entonces, lo único que nos quedaría hacer es anotar como dice la fórmula. A más B por A menos B. Entonces, A, que sería 4x, más B, que sería 5y al cuadrado, multiplicado por su conjugada, que sería A menos B. A es 4x menos B, que sería 5y al cuadrado. De esa manera hemos factorizado y los dos factores están aquí. Este es el caso 4, la diferencia de cuadrados. Ya vamos a hacer otro ejemplo, donde vamos a hacerlo un tanto más complicado, ¿no? Vamos a hacerlo así, aquí directamente. Vamos a hacerlo que sería A más B, utilizaremos X y Y o P o Q, ¿no? Para que no se confunda con la fórmula. Vamos a hacer P más Q elevado al cuadrado menos R al cuadrado. Igual, ¿no? Aquí se ve una diferencia de cuadrados. Sacamos la raíz del primero y del segundo. La raíz de P más Q sería P más Q simplemente. P más Q al cuadrado sería su raíz P más Q. Raíz de R al cuadrado sería R. Ya sabemos que esto es A y esto es B. Lo único que nos queda es anotar A más B por A menos B. P más Q, esto es A más B. Todo esto multiplicado por A menos B. A es P más Q. Menos B es R. Menos R. Tendríamos eso. Ya podríamos simplificar algunos paréntesis para que se vea mejor. P más Q más R multiplicado por P más Q menos R. Menos R.
Vamos a utilizar este caso, el caso 4, en otros casos de factorización. Por eso es que no vamos a hacer más ejemplos de esto, simplemente al aplicar otros casos, vamos a recordar este caso, ¿ya? Pero para que practiquen, les recomiendo que revisen la página 152 del álgebra de Baldor, el ejercicio 93. Ya podemos pasar al caso 5. Voy a borrar la pizarra. Y recuerden que los materiales los estoy dejando en la descripción de este video. Además, les recomiendo también, después de ver esto, ver mi curso completo de derivadas desde cero. Son 17 videos, más de 12 horas, enseñando en una lista de reproducción que lo encuentran en este video. Ya, entonces, el caso 5. El caso 5 se llama trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Este caso es muy similar al caso 3. Estamos hablando de un trinomio cuadrado perfecto, igual que el anterior, pero donde vamos a tener que hacer una adición y sustracción. Aquí está, la adición y la sustracción. Adición para que el segundo término sea el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Y la sustracción para que no cambie la expresión. No podemos sumar algo simplemente por gusto. Si sumamos algo, tenemos que restarlo. De esta manera, tenemos el trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahí está lo que hemos sumado. Lo que hemos sumado nos ha ayudado a completar el trinomio cuadrado perfecto, pero después hay que restarlo. Y si este término está elevado al cuadrado, o aunque no esté elevado al cuadrado, podríamos aplicar el caso anterior de la diferencia de cuadrados aquí. Entonces lo vamos a hacer con un ejemplo, el caso 5, que se llama trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Vamos a recordar la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, que era a al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual a más b, todo esto al cuadrado. Eso es lo que vamos a recordar, el caso 3, pero lo vamos a hacer con adición y sustracción. Un ejemplo sencillo para que se entienda, luego pasamos a un ejemplo más complejo. Perdón, x a la 4 más x al cuadrado y al cuadrado más y a la 4. Cuando vemos esta factorización, esta expresión algebraica, sabemos que puede parecer un caso 3, porque son 3 términos, un trinomio. Puede parecer cuadrado perfecto porque se puede sacar la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del tercero. Entonces, haremos de cuenta que estamos en el caso 3. Sacaremos la raíz cuadrada del primero y del tercero. Raíz cuadrada de x a la cuarta, x al cuadrado. Raíz cuadrada de y a la cuarta, y al cuadrado. En el caso 3 tendríamos que probar que si la multiplicación de estos dos raíces, que serían a y b, estamos poniendo que es a y b, pero el doble es idéntico al segundo término. 2x al cuadrado por y al cuadrado. Nos quedaría 2x al cuadrado y y al cuadrado. Comparamos nuestro resultado con el segundo término, miren. Y no es lo mismo, ¿no? No es, aquí falta un 2, no podemos aumentar ahí el 2. Vemos que no es lo mismo. Entonces aquí entra la adición y sustracción. ¿Qué podemos sumar al segundo término para que sea como esto? Simplemente podemos sumar lo mismo, miren, más x al cuadrado y al cuadrado. Si sumamos x al cuadrado y al cuadrado, tendríamos aquí una suma de términos semejantes. X al cuadrado y al cuadrado más x al cuadrado y al cuadrado, 2x al cuadrado y al cuadrado, que sería idéntico a esto. Lo que queremos que salga, para que sea el caso 3. Pero como hemos sumado algo, no podemos dejarlo ahí. Tenemos que restarlo para que no cambie. Ya es como hacer esto, ¿no? Miren, 20. Más 5 menos 5 sigue siendo 20. ¿No? Pero si no hacemos la resta, miren, ya no es 20, ya es 25. Ya lo hemos afectado. Entonces podemos hacer 20. Más 8 menos 8 sigue siendo 20.
más algo menos algo. Ese es el procedimiento del trinomio cuadrado perfecto por, aquí está la adición y la sustracción. Aquí está la adición y la sustracción. Entonces, estamos entendiendo por qué se hace la adición y la sustracción. Ahora miren que voy a hacer aquí suma de términos semejantes. Este con este quedaría x a la 4 más, sumando estos dos, tenemos 2x al cuadrado y más y a la 4. Y menos, lo que está aquí, menos x al cuadrado y al cuadrado. ¿Podríamos ponerlo x por y todo al cuadrado? Sí. ¿Por qué? Se pueden agrupar los exponentes en una multiplicación. Ahora miren que la primera parte es el caso 3, trinomio cuadrado perfecto. ¿No? Es esto. El trinomio cuadrado perfecto. Eso es lo que tenemos en la primera parte. Vamos a aplicar el caso 3 en la primera parte del ejercicio. Recordando esto, ¿no? Esto era A y esto era B. El trinomio cuadrado perfecto dice que hay que sumar A más B y todo al cuadrado. Entonces, A sería X al cuadrado, más, dice la fórmula, B, dice, B es Y al cuadrado, y todo, en la fórmula dice todo al cuadrado, todo al cuadrado. De esa manera hemos convertido un trinomio en cuadrado perfecto. Pero ha quedado esa parte, miren, tenemos menos X por Y, todo al cuadrado. Entonces, si recordamos el caso 4, que era la diferencia de cuadrados, ¿no? Vean que es similar, ¿no? Tenemos una cantidad al cuadrado menos otra cantidad al cuadrado. Y lo anotamos como dice la fórmula. Miren, la primera cantidad sería esto. Es como si todo esto fuera A y todo esto fuera B. La fórmula dice A más B, entonces pondré X al cuadrado más Y al cuadrado, esto es A, paréntesis, más B, X por Y. Corchete, multiplicado por la conjugada. Dice, abre otro paréntesis, pon A. A es esto. X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero ahora dice menos B, que sería XY. Estos paréntesis no son necesarios, los puedo borrar simplemente. Y tenemos X al cuadrado más Y al cuadrado más XY, X al cuadrado más Y al cuadrado menos XY. De esa manera hemos hecho el caso 5, que es una adición y sustracción para convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. Y al final se aplica también el caso 4. O sea, el caso 5 es una combinación del caso 4 y el caso 3, añadiendo la sustracción, la adición y la sustracción. Ya vamos a hacer otro ejercicio de este caso. Lo estoy borrando. Y vamos a dejar la fórmula del trinomio cuadrado perfecto ahí. Y tendríamos esto. Vamos a hacer 4A a la cuarta. No utilizaremos A porque se va a confundir con las fórmulas. Pondremos estos variables. 4x a la cuarta más 8x al cuadrado y al cuadrado más 9y a la cuarta. Algo similar, ¿no? Primero pensamos que vemos si está ordenado. X a la cuarta, X a la 2, aquí ya no hay X. Está ordenado en forma descendente con respecto a X. Vamos a aplicar el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a sacar sus raíces. Raíz de 4, 2. Raíz de X a la 4, 4 entre el índice 2 sería 4 entre 2 a 2, X al cuadrado. Raíz de 9 es 3. Raíz de Y a la cuarta, 4 entre 2 a 2. Hasta el momento pensamos que esto es A y esto es B para la fórmula, pero hay que comprobar el segundo término. Comprobamos, ¿no? Multiplicamos, además sacamos el doble producto. Si mi resultado es idéntico a esto, es un trinomio cuadrado perfecto. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12.
X al cuadrado, Y al cuadrado. Comparamos, ¿esto es idéntico que esto? No, no es idéntico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar una cantidad que podríamos sumar a esto como término semejante para que se convierta en 12. ¿No? Entonces podríamos hacer 8 más cuánto da 12. Más 4, ¿no? Más 4. Entonces vamos a poner aquí. Más 4x al cuadrado y al cuadrado. Pero para que no cambie, vamos a hacer menos 4x al cuadrado y al cuadrado. Vamos a hacer la suma de los términos semejantes. Y vamos a anotarlo de esta manera. 4x a la cuarta más 8 más 4, 12x al cuadrado y al cuadrado, más 9y a la cuarta. Vamos a hacer ahora, vamos a copiar esto que nos ha quedado, que es el menos 4x al cuadrado y al cuadrado. Ahora, igual que en el caso anterior, vamos a aplicar el caso 4 porque se le conoce que es una diferencia de cuadrados. Pero antes comprobamos esto, ¿no? 2x al cuadrado y al cuadrado, 2x al cuadrado y al cuadrado. Podemos anotarlo como dice el caso del trinomio cuadrado perfecto, que sería el valor de a es 2x al cuadrado más, porque aquí tenemos más en el segundo término, 3y al cuadrado, y todo elevado al cuadrado. Es el trinomio cuadrado perfecto. Y podríamos anotar esta parte para que se note mejor que es una diferencia de cuadrados como el 4 es un 2 al cuadrado. 2 al cuadrado 4. Pues miren, 2xy todo al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados, el caso 4. Y podríamos anotarlo como 2x al cuadrado más 3y al cuadrado, que sería a, más b, que sería 2xy. Todo esto multiplicado por a otra vez, que sería 2x al cuadrado más 3y al cuadrado. En este caso menos b, que sería 2xy. De esa manera está factorizado en dos factores. Pasamos al caso 6, que es el trinomio de la forma. Este ya era el caso 5. Pasamos al caso 6, trinomio de la forma. El trinomio de la forma, como dice su nombre para identificarlo, es un trinomio igual que el caso 3 y el caso 5, pero la forma principal es esta. U al cuadrado puede ser más o menos una expresión algebraica multiplicada por u, la misma variable pero elevado a la 1, y más o menos un término independiente. Lo que les he explicado dice aquí en condiciones. Este formulario lo tienen en la descripción de este video. Lo importante es hacer las reglas, aplicar las reglas. Dice, se descompone en dos binomios cuyos primeros términos son la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En el primer factor, después de la raíz, se copia el signo del segundo término del trinomio. En el segundo factor, después de la raíz, se escribe el signo que resulta de multiplicar los signos del segundo y del tercero. ¿No? Si los signos de los segundos términos de los binomios son iguales, se busca dos números que multiplicados den el tercer término y sumados den el coeficiente del segundo término. Si los signos son diferentes, deben ser restados para el segundo término. Entonces, directamente vamos a anotar la forma y un ejemplo. Ya, la forma general es u al cuadrado, puede ser más o menos una cantidad, una expresión algebraica b, no siempre un coeficiente. En la mayoría de los casos un número, un coeficiente simplemente, multiplicado por u y más menos un término independiente. O también en algunos casos una expresión algebraica. Esa es la forma general. Y vamos a hacer un ejemplo. Ya, vamos a hacer algo sencillo para que se entienda las reglas a seguir. X al cuadrado más 5x más 6. Son tres términos, lo que nos indica que puede ser un trinomio cuadrado perfecto. Podríamos sacar raíz cuadrada
Pero raíz cuadrada de 6 no hay, ¿no? Entonces no es un trinomio cuadrado perfecto. Comparamos con la forma. La variable está elevado al cuadrado, la variable está elevado al cuadrado. Más algo por la variable, más b por la variable y más un término independiente. Es la forma que estamos buscando. Entonces seguimos las reglas. Se descompone en dos binomios. Voy a escribir dos binomios. Binomios porque tienen dos términos, ¿no? Aquí hay dos términos, dos binomios. Luego dice, cuyos primeros términos son la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Vamos a sacar la raíz cuadrada de este primer término. ¿Cuánto es? Aquí lo vamos a hacer. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Simplemente sería x. Entonces, anotamos como primer término de cada binomio x y x. Luego dice la regla. En el primer factor, después de la raíz, o sea, después de este, en el primer factor, este es el primer factor. Después de la raíz, se copia el signo del segundo término. Entonces, este signo, miren, vamos a copiarlo aquí. Más. Es el segundo término del signo. Lo copiamos ahí. Luego dice, en el segundo factor, después de la raíz, se escribe el signo que resulta de multiplicar los signos del segundo y tercer término del trinomio. O sea, en el segundo factor, después de la raíz es x, se anota el signo que resulta de multiplicar los dos signos del segundo y del tercer término del trinomio. Más por más da más, y anotamos ahí un más. Ya, eso estamos anotando ahí, la multiplicación de los signos. Lo estamos anotando ahí. Luego dice, si los signos de los segundos términos de los binomios son iguales, se buscan dos números que multiplicados den el tercer término y sumados den el segundo término. El coeficiente del segundo término. Miren que son iguales, más y más. Son iguales. Como son iguales, sumados tienen que dar 5. Y multiplicados deben dar 6. Entonces, descomponemos en los factores primos. Aquí están los números primos. Mitad es 3, tercera 1. 2 por 3, 6. Entonces, esos dos números son los que necesitamos. Miren. Anotamos aquí el 2 y aquí anotamos el 3. 2 por 3 comprobamos. 2 por 3, 6. Más 2, más 3, más 5. Y ya está factorizado. Mucho más fácil, si se dan cuenta, más fácil que aplicar la ecuación cuadrática, la fórmula general. ¿No? Mucho más fácil, mucho más rápido. Y aquí también se ve una aplicación, porque si esto fuera una igualdad, imagínense, si fuera una ecuación, todo esto igual a 0, ¿no? Nosotros llegamos a este resultado, ¿no? Y sabemos que para que esto sea 0, o bien esta parte, este factor ha sido 0, o bien este otro ha sido 0, porque 0 por cualquier cosa es 0, o tal vez los dos hayan sido 0. Entonces, recordando eso, podríamos igualar esto a 0 y también igualar esto a 0 y encontramos los resultados de una ecuación cuadrática. X más 2 igual a 0, X más 3 igual a 0. Tenemos del primero que X vale menos 2 y del segundo X vale menos 3. Las dos raíces, X1 y X2, de una ecuación cuadrática de este tipo. Es una aplicación de la factorización para resolver ecuaciones cuadráticas. Volviendo al caso 6, vamos a hacer un ejercicio un tanto más complicado para que puedan ver que siempre se puede aplicar. Por más que los términos sean más largos o números más grandes. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer 6x más x al cuadrado menos 216. Ya miren que se parece, ¿no? Pero no está ordenado. Para que se parezca más, lo ordenaremos un poco. Pondremos el x al cuadrado adelante, que sería x al cuadrado. Luego el más 6x y menos 216. Ahora se parece más a la forma.
una variable al cuadrado, más o menos un valor multiplicado por la variable y más o menos, no importa si es más o menos, un término independiente. 216. Vamos a aplicar de nuevo las reglas. Ya sin necesidad de leer, ya es la segunda vez que estamos haciendo. Vean que esto es fácil de memorizar. Se abren dos paréntesis, o sea, hacen dos factores que son binomios, donde se anota la raíz cuadrada del primer término como primer término de cada factor. El signo de este se copia directamente del segundo término. El signo que está después de la raíz del segundo factor, es la multiplicación del signo del segundo y del tercero. Más por menos da menos. Cuando los signos son diferentes, se buscan dos números que de estados den 6, en este caso, ¿no? El estado de está aquí, 6. Y multiplicados den 216. Entonces vamos a factorizar el 216. 216 porque es un número grande y pensar en dos números que multiplicados den 216 y de estados den 6 está un tanto difícil. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer en sus factores primos. ¿Nos acordamos cuáles son los números primos? Sacamos, si se puede, mitades, mitades. Mitad de 216, 108. Mitad de 108, todavía se puede sacar mitad, 54. Mitad de 54, 27. Tercera de 27, 9. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Entonces, sabemos que el 216 es la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 3. Ahora podemos agrupar, podemos hacer grupos. No, miren, podemos hacer esto, miren. Podemos tomar este 2 y este 2. 2 por 2 por 2, 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Estamos 27 menos 8, 19. No es 6. No significa que está mal, significa que hemos agrupado, hemos hecho grupos no convenientes. Vamos a hacer otros grupos. Miren, voy a borrar esta parte. Y ahora vamos a agrupar de distinta manera. ¿Qué tal si agarramos un 2 aquí, un 2 aquí y un 3? Para que los resultados sean más similares y al restar sea un número pequeño. Ahora agarraremos un 2, un 3 y un 3. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Ahora vemos, 18 menos 12, 6. Entonces ya estamos seguros, ¿no? Aquí viene el 18 y aquí viene el 12 y ya está factorizado. Este es el caso 6. Si quieren repasar un poco más, podrían revisar el álgebra de Baldor en las páginas 158, ejercicios 96 y 97. Para este caso y para el caso anterior también, ¿ya? Estamos hablando de las páginas 157 y 158 del álgebra de Baldor. Ya, este es el caso 6, ya hemos hecho dos ejercicios, uno sencillo, uno un tanto más complicado. Pasamos al caso 7. Ya vamos a entrar aquí. Estamos hablando ahora del caso 7, que es el trinomio de la forma. Miren que la forma de este trinomio es un tanto similar al trinomio de la forma del caso 6. Estamos aquí, está el caso 6, aquí está el caso 7. Estamos pasando al caso 7. Y la forma es muy similar, pero, miren, a diferencia de la forma anterior, hay un coeficiente A aquí adelante. Esa es la única diferencia al caso anterior. Es otra forma, pero en esta forma hay un coeficiente delante de la variable. Voy a meter esto más aquí para que se note. Estamos en el caso 7. Esta es la diferencia.
Entonces, en estos casos se procede a convertirlo en un trinomio de la forma del caso 6. Pero lo importante es eliminar esta A, ¿no? Y lo que dice aquí es, se multiplican todos los términos por este valor que esté aquí, sea lo que sea, por esto. Puede ser una expresión algebraica, lo multiplican por esa expresión algebraica. O puede ser un número, simplemente lo multiplican por ese número. Pero al multiplicar algo, ya el resultado ya varía, ya cambia. Entonces, para que no cambie, vamos a multiplicar todo y también vamos a dividir todo entre lo mismo, entre el valor de A. De esa manera no va a cambiar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a conseguir esto. A por A es A al cuadrado u al cuadrado. Pero no lo vamos a anotar al cuadrado u cuadrado. Vamos a agrupar el cuadrado. Miren, y vamos a hacerlo A por U al cuadrado. Puede ser más o menos, no interesa. B por AU. B por AU. No, estoy dejando la multiplicación indicada aquí, ¿ven? A y U está indicado aquí. Paréntesis, si quieren, lo pongo, sigue siendo lo mismo. Más o menos C por A o A por C, que es lo mismo. Y todo, como hemos multiplicado a los tres términos, vamos a dividirlo todo entre A. Pero ¿para qué he hecho esto? Miren, que si este AU fuera una variable cualquiera, digamos, imagínense una variable X, sería X al cuadrado más menos BX más menos C. Otra cosa aquí, no importa que sea en este caso C, estamos hablando de una constante, simplemente un término independiente. Y así tendríamos el caso similar a la forma anterior, al caso 6. Una cantidad al cuadrado más menos algo multiplicado por la raíz del primero, ¿no? O la misma variable pero a la 1, más menos otra cosa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a resolver un ejercicio del caso 7. Ya vamos a hacer este ejercicio. Miren, el 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Es la forma que queremos, porque tiene delante de la variable al cuadrado tenemos un coeficiente, en este caso 6. ¿Qué dice la regla? Multiplicar por 6 y dividir entre 6. 6 por 6, 6 al cuadrado, entonces tenemos 6x al cuadrado. Voy a agrupar directamente el cuadrado del 6 con el cuadrado de la x. Menos 7x por 6, voy a dejar 7 por 6x. Para que aparezca igualito que aquí. 6x, 6x. Aquí sí voy a multiplicar 3 por 6, 18. Y como he multiplicado todo por 6, voy a dividir todo entre 6. Para que no cambie simplemente. Ahora miren que se ha convertido en el trinomio de la forma del caso 6. Y aplicamos las reglas del trinomio de la forma del caso 6. Donde decía, se abren dos binomios, en paréntesis, donde el primer término de los dos binomios es la raíz del primero. Raíz de 6x al cuadrado, simplemente 6x. El signo después de la primera raíz se copia del segundo, este menos. El signo después de la segunda de la raíz en el segundo factor es la multiplicación de los dos signos. Menos por menos da más. Se buscan dos números que multiplicados, como los signos son diferentes, vamos a decir que restados del 7 y multiplicados del 18. Descomponemos el 18 en factores. Mitad es 9, tercera 3, tercera 1. Probamos. Como son signos diferentes, restados tienen que dar 7. Entonces, a ver, haremos 3 por 3, 9. Aquí tomamos simplemente el 2. 9 por 2, 18. 9 menos 2, 7. Entonces, habían sido el 9 y el 2. Ya, ahora esto es todo dividido entre 6. Pero todavía podríamos seguir factorizando, miren.
Entre 6x y menos 9 hay algo común que es el 3, ¿no? Porque 6 puede dividir al 3, 9 puede dividir al 3. Entonces tenemos un 3. 3 multiplicado 6x entre 3 a 2x. Menos entre más da menos. 9 entre 3 a 3. Aquí podemos sacar un 2. 2. 6x entre 2 a 3x. Más entre más da más y queda 1. Podemos dividir entre 6, pero en vez de aumentar 6, podemos aumentar 3 por 2, que es lo mismo. Y tenemos aquí que un 3 se simplifica con un 3, un 2 con un 2. Y tendríamos resuelto el ejercicio que sería 2x menos 3 multiplicado por 3x más 1. Pasamos al siguiente ejercicio del caso 7. Bien, antes de pasar al siguiente ejercicio, al siguiente caso, vamos a también reconocer que esto, si fuera una igualdad a 0, estaríamos hablando de una ecuación cuadrática, que con factorización podríamos resolver y directamente esto estaría igual a 0, igualamos esto a 0, igualamos a 0, despejamos x en ambos factores y tenemos los resultados de una ecuación cuadrática. Hay que recordar también que esto se puede resolver con el aspa doble, ¿no? Es otro método que es alternativo a este. Y si fuera una ecuación también podríamos tomarla como una ecuación de esta forma general. A por x al cuadrado puede ser más menos b. En este caso ponemos más. El signo va a entrar junto con la cantidad. Más c igual a 0. Y teniendo los cocientes a, b y c con sus signos, pero incluyendo a sus signos, podríamos aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática. X1,2 es igual a b al cuadrado más menos x cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. No teníamos eso. Podríamos aplicar también esta fórmula. Creo que es b al cuadrado o es c al cuadrado. Vamos a revisarlo, ¿no? Entonces, hay una forma también de resolver estos fueron ecuaciones con la fórmula de la ecuación cuadrática. Todas las fórmulas correctas y todo están en la descripción de este video. Vamos a borrar y pasar al caso 8. Vamos a hacer ahora el caso 8, que es el cubo perfecto de binomios. ¿No? Simplemente recordamos esto que hemos aprendido en productos notables. Una cantidad al cubo más el triple producto de la cantidad al cuadrado por otra cantidad más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo es igual a más b todo elevado al cubo. Por eso se llama el cubo perfecto de binomios. O cubo perfecto también se conoce como cubo perfecto de un binomio. Y cuando tenemos los signos intercalados como más, menos, nuestro resultado sería similar a esto, pero con un signo negativo. Y esas son las dos fórmulas. Directamente pasamos al ejercicio, pero antes recordar que en el ejercicio anterior del caso 7, podrían revisar las páginas 164 y 165, los ejercicios del álgebra de Baldor 100 y 101. Para los casos anteriores. Practiquen, hagan esos ejercicios. Si algún ejercicio no les sale, me dejan en comentario indicándome qué ejercicio específicamente, de qué grupo de ejercicios del álgebra de Baldor, para que yo les explique o en un video corto o directamente en texto. Ya voy a estar atento a los comentarios. Si no se han suscrito todavía al canal, les recomiendo que se suscriban. Compartan este video en sus redes sociales, grupos de WhatsApp del colegio, de la universidad, grupos de profesores, que de esa manera estarían ayudando a más gente a entender esto que es muy importante, los 10 casos de factorización. Entonces, vamos a ver un ejemplo.
tenemos 12x al cuadrado más 6x más 8x al cubo y más 1. ¿Cómo vamos a reconocer si es un cubo perfecto? Simplemente para empezar hay que ordenarlo, ¿no? Son 4 términos, miren, 1, 2, 3, 4. En la forma general, 1, 2, 3, 4. Puede que sea un cubo perfecto. Entonces, para empezar lo ordenaremos. El exponente mayor de manera descendente, 8x al cubo más 12x al cuadrado más 6x más 1. Ya está ordenado. Ahora podríamos, lo que tenemos que hacer es encontrar, miren, el valor de A y el valor de B. Es muy similar al trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Pero en este caso, miren, tenemos el primer término elevado al cubo, el segundo término elevado al cubo. Entonces, en vez de sacar la raíz cuadrada del primero y del último, vamos a sacar la raíz cúbica. La raíz cúbica. La raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2 es 8, entonces sería 2. La raíz de x al cubo, la raíz cúbica de x al cubo, 3 con 3 se simplifica y quedaría x. La raíz cúbica de 1 es 1, simplemente porque 1 por 1 por 1 es 1. Entonces, al parecer ya tenemos los dos valores de A y B. Lo que nos falta, igual que el trinomio cuadrado perfecto, es comprobar los valores centrales, los términos centrales. Miren, tenemos un término que comprobar y otro término que comprobar. Entonces, para comprobar el primer término, vamos a multiplicar lo que hasta ahora estamos pensando que son los valores de A y B. Vamos a multiplicar por 3. Pero para este primer término, dice que tiene que ser el primero, o sea, el valor de A elevado al cuadrado. Entonces, vamos a elevar esto al cuadrado. Para comprobar este otro término, que está por aquí, este lo voy a hacer con negro, este valor. Lo que vamos a hacer es copiar las raíces, diré los valores A y B, pero vamos a hacer esta multiplicación. Dice el triple producto del primero de A multiplicado por el segundo, pero al cuadrado. Entonces vamos a hacer 1 al cuadrado. Y vamos a ver qué sale. Si sale idénticos a lo que está arriba, vamos a asegurar que es un cubo perfecto. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. 12 por 1 es 12. 12. Tenemos aquí. X al cuadrado por 1, X al cuadrado. ¿No? Y comprobamos esto con este primero. No. Con este primero diré que sería 12x al cuadrado. Ahí está, 12x al cuadrado. Ahora comprobamos este otro. 3 por 2, 6. 1 al cuadrado es 1, 6 por 1 es 6. 6x. Tenemos esto. Este es, miren, el tercer término, 6x. Está comprobado, ¿no? Cumple esto y cumple esto. Como cumple ambos, podemos asegurar que el resultado es como dice la fórmula. Y la fórmula nos dice que hay que abrir un paréntesis, hay que poner el valor de A, en este caso nuestra A es 2x, y luego el valor de B, que en nuestro caso es 1. Ahora el signo. Todos son positivos, miren, positivo, 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 positivo. Cuando todos son positivos, es una suma elevado al cubo. Si nuestro signo fuera más, menos, sería lo mismo, pero con un menos aquí. Entonces, de esa manera hemos factorizado, encontrando 3 factores idénticos, que son 2x más 1. Pasamos al caso 9, pero antes, indicarles que para el cubo perfecto, pueden practicar bastante, revisando la página del 167 del Baldón, el grupo de ejercicios número 102. Ya, eso es lo que tienen que revisar. Si quieren, hacen todo eso, resuelven. Si no les sale,
me escriben en comentarios y yo les voy a ayudar. Voy a hacer un grupo de WhatsApp también. Que si quieren unirse al grupo de WhatsApp, pueden escribirme en los comentarios y ahí les voy a pasar también un código de invitación a mi aula gratuita en el Classroom para que puedan unirse. Entonces, en comentarios me dicen, yo quiero estar en el grupo y en el Classroom, y yo les paso a sus correos todos los datos necesarios. Entonces, pasamos al caso 9. Caso 9 de factorización, ya estamos por terminar, y es la suma o diferencia de cubos perfectos. Para esto es similar al anterior, partimos de fórmulas de productos notables, pero estamos hablando de una suma de cubos, donde el resultado se ha comprobado al hacer las multiplicaciones de estas cantidades, varias cosas se han simplificado en productos notables, han debido ver eso, y se obtiene esta fórmula simplificada. ¿No? Cuando tenemos este otro caso, a al cubo menos b al cubo, es muy similar, pero el primer factor está como negativo, y todos los elementos del segundo factor son positivos. Esas dos fórmulas son las que nos sirven, y vamos a proceder a realizar algo muy similar a la diferencia de cuadrados. Y entonces vamos a hacerlo así. Con un ejercicio sencillo para empezar, vamos a poner x al cubo menos 8. Factorizar x al cubo menos 8. Para empezar tenemos que tratar de anotarlo como una diferencia de cubos, y podemos hacer esto con el 8, ¿no? Porque si descomponemos en factores el 8 es 2 por 2 por 2, o sea, 2 al cubo. Entonces, en vez de anotarlo x al cubo menos 8, anotaremos x al cubo menos 2 al cubo. ¿Ya? Y comparamos con la fórmula. Esta se parece a la que está anotado con azul, con una resta. Es una diferencia de cubos. Directamente aplicamos la fórmula. Dice, en un paréntesis puedo poner a menos b. A es x, b es 2. X menos 2. En otro paréntesis poner a al cuadrado. Entonces voy a poner, como sabemos que x es el valor de a, para esto antes podíamos hacer la raíz cúbica, ¿no? Igual que en la diferencia de cuadrados, pero raíz cúbica. Raíz cúbica de x al cubo, x. Raíz cúbica de 2 al cubo, 2. Por eso decimos que este es a y este es b. Ahora dice a al cuadrado, entonces pondré x al cuadrado. Más a por b, x por 2. Más b, no, este es al cuadrado, ¿no? No es al cubo, es b al cuadrado. Más b al cuadrado nos indica en la fórmula, ponemos b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Lo ordenamos un poco y tenemos x menos 2 multiplicado por x al cuadrado más el 2 lo ponemos adelante, esto es por convención simplemente, 2x y más 4. Ya está factorizado. Pero todavía podríamos aquí seguir factorizando, ¿no? Porque miren que tenemos un trinomio de la forma, o tal vez sea un trinomio cuadrado perfecto. Haremos eso más a modo de practicar. Sacamos la raíz del primero, la raíz del segundo, del tercero, raíz de x al cuadrado, x, raíz de 4, 2. Y comprobamos si estos dos multiplicarse al mismo tiempo por el doble es lo mismo que lo que está aquí. 2 por x por 2, 4x. 4x. No es un trinomio cuadrado perfecto. Directamente no podemos operar. Podemos hacer que sea como el caso 4, ¿no? Por adición y sustracción, sumándolo aquí, restándole un 2 y sumándole un 2x. Sumándole un 2x, restándole un 2x. O podríamos ver el trinomio de la forma. Miren, tienen una forma. Ya nos hemos dado cuenta que no es un trinomio cuadrado perfecto. Podríamos comprobar si es un trinomio de la forma. Se abren dos paréntesis, decía la forma, donde el primero se pone como primer término de los factores la raíz, se copia este signo
Y este signo es la multiplicación de estos dos. Más por más da más. Y necesitamos dos números que multiplicados den 4 y sumados den 2. ¿Cuánto sería? Probamos con 2 por 2. 2 por 2, 4. 2 más 2, 4. No es directamente. No se puede aplicar. Podríamos dejarlo directamente así. Entonces, este sería el resultado de la factorización con el caso 9. Para el caso 10, antes de pasar al caso 10, en el caso 9, les recomiendo hacer los ejercicios de la página 168 del álgebra, ejercicio 103. Y para el último caso, el caso 10, podríamos directamente indicarles que hagan el 104 y el 105. Ya están en las páginas siguientes, con eso estaríamos acabando, pero nos falta hacer el caso 10. El caso 10 es una generalización de los cocientes notables. Antes de pasar al caso 10, vamos a recordar algunas reglas de los cocientes notables. Por ejemplo, esta fórmula que ven aquí es el desarrollo de un cociente notable. Vamos a poner en el caso 10, estamos hablando de suma o diferencia de dos potencias iguales. El caso 10 es una generalización del caso 9, porque ya no solo vamos a poder hacer para 3 y 3, sino para 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6. La única condición es que las dos potencias sean iguales. ¿No? Ahora vamos a recordar cocientes notables, porque miren, cuando teníamos una división de este tipo, ¿no? Podríamos formar el cociente notable siguiendo estas reglas. Vean, cuando AN más BN es divisible por A más B, siendo N impar, dice. N es impar, el 3 es impar. Entonces, si tenemos esto, podríamos dividirlo entre A más B. Entre A más B. Hay que ver estas 4 condiciones para ver entre cuánto dividimos para formar el cociente notable. Estamos en este segundo caso. ¿No? Es divisible por A más B, siendo N impar. Como 3 es impar, hemos dividido entre A más B, como dice la regla. Ahora, la regla de cocientes notables nos indica se forman tantos términos como indica la división de los exponentes. 3 entre 1 a 3. Tenemos 3 términos. Luego dice, el primer término se encuentra dividiendo el primer término del numerador entre el primer término del denominador. Entonces tendríamos A al cubo entre A al cuadrado. Ya, los signos van intercalados. Cuando tenemos más y más, va más, menos. Más, menos, más, menos, va intercalado. ¿No? El exponente del primer término, de la primera variable, va reduciendo en 1. Aquí sería A a la 1 y aquí sería A a la 0, que no se anota porque eso es 1. El segundo término aparece en el segundo término del cociente, pero con exponente 1. Entonces aquí aparece el B y va incrementando en una unidad. Entonces, B más 1, 1 más 1, 2. Pues miren, tenemos A al cuadrado menos AB más B al cuadrado. Ahora, para que se convierta en una factorización, lo único que hacemos que hacer esta parte que está multiplicando, dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y tenemos A al cubo más B al cubo igual a más B multiplicado por A al cuadrado menos AB más B al cuadrado. De esta manera han encontrado la fórmula mediante cocientes notables que hemos utilizado en el caso 9 para hacer una suma de cubos. Bien, es eso. Entonces, en el caso 10, antes de factorizar, tenemos que encontrar nuestras fórmulas. Esa es la única diferencia. Entonces, vamos a hacerlo así. Miren, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio y voy a encontrar antes mi fórmula que me va a permitir factorizar.
Voy a borrar todas estas explicaciones, un repaso de cocientes notables. Las reglas, las condiciones las tenemos aquí, en el formulario que pueden descargarse en la descripción del video. Así que haremos un ejercicio. Un ejemplo, factorizar x a la 5 más 32. Para que sean potencias iguales, en este caso es una suma de potencias, pero para que sean iguales puedo descomponer el 32. Mitad de 32, 16, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Y en vez de poner 32, yo puedo poner 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Que es lo mismo, poner 2 a la 5. Entonces ya tengo x a la 5 más 2 a la 5. Pero no tengo una fórmula que me permita factorizar igual que en el caso 9, ¿no? En el caso 9 teníamos una fórmula para el 3. Ahora necesito una fórmula para el 5. Entonces la voy a generar. Simplemente aplicando cocientes notables, voy a generar una fórmula que me permita hacer todo esto, ¿no? Entonces vamos a trabajar con A y B si quieren. A la quinta más B a la quinta, para que sea una fórmula general. Revisamos. Estamos en una diferencia, en una suma. Estamos en una suma. Más. ¿El 5 es par o impar? Impar. Miren aquí. A a la n más B a la n es divisible por A más B, siendo n impar. Entonces, como n es impar, vamos a dividir esto entre A más B. ¿Ya? Y vamos a generar toda la fórmula, ¿no? Entonces dice, tiene tantos términos como las de estas de los exponentes. 5 menos 1, 4. Entonces tiene 1, 2, 3, 4. No, los signos, como ambos son positivos, va intercalado. Más, menos, más, menos. El primer término aparece en el primer término, pero con un exponente menos 1. 5 menos 1, 4. Se va reduciendo en 1. A la 3, A la 2 y A la 1 sería, ¿no? Tendríamos esto a la 3, a la 2 y A la 1. No, aquí está, no son 4, ya lo voy a borrar esto. Está mal aplicada la regla. El cociente tiene tantos términos como indica el exponente, son 5 en realidad. Como aquí dice 5, tendría 1, 2, 3, 4, 5. Más, menos, más, menos, más. A la 4, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0. La segunda variable aparece en el segundo término, pero en este caso va aumentando desde el 1. B a la 1, B a la 2, B a la 3 y B a la 4. Si pasamos este factor a multiplicar, el denominador como un factor que multiplique todo el cociente, tendríamos la fórmula A a la 5 más B a la 5 igual a A más B multiplicado por A a la 4 menos A a la 3 por B más A al cuadrado B al cuadrado menos AB al cubo y más B a la cuarta. De esa manera hemos desarrollado una fórmula similar al caso 9, pero para potencia 5. Ahora que ya tenemos la fórmula, podemos sacar la raíz quinta o quíntica del primero y del último para obtener los valores de A y B. La raíz quíntica de x a la 5, simplemente x. La raíz quíntica de 2 a la 5 es 2. Y ya podemos poner que x es A y 2 es B. Entonces, como está la fórmula aquí, miren, x a la 5 más 32 había sido igual a x más b multiplicado por x a la 4 menos x al cubo por 2 más x al cuadrado por 2 al cuadrado menos x por 2 al cubo más 2 a la cuarta. Tenemos x más 2, x a la 4 menos 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 8x más 16.
Y tenemos el ejercicio factorizado en 2 factores. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado este video. No se olviden de revisar la descripción, porque en la descripción van a encontrar los materiales, van a encontrar también todo lo que tengo en listas de reproducción de cursos similares a lo que hemos hecho ahora, que son los 10 casos de factorización. No se olviden compartir el video, suscribirse al canal. Eso me incentiva a seguir creando más contenido gratuito. Y tampoco se olviden compartir en los grupos que tengan con estudiantes para que más personas puedan utilizar este video. Y nos vemos en otra oportunidad.